Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro directo más. Esta vez vamos a hablar de tres cosas. Vamos a comentar, por un lado, el tema del reciclaje y las papeleras en Japón, porque tengo por aquí un par de fotos que hacen relación, sí, tienen relación con el tema de las basuras en Japón, mi experiencia y demás, que por ejemplo en la playa hay una especie de voluntarios que se dedican a recoger y todo esto. Entonces, lo primero de todo, contaros que en Japón no en todos los sitios es obligatorio el reciclaje. Esto lo he escuchado en un par de vídeos y no es verdad. No es obligatorio en todo Japón. Hay sitios, por ejemplo, dentro de Kansai y de Tokio también. Sí, la semana que estuve yo no reciclé, vaya. Yo cogí y tiraba la basura como fuera. A mí nadie me dijo que reciclara. Y por aquel entonces, bueno, como tampoco reciclo aquí en España, pues tampoco tenía mucha idea del tema de reciclaje. Entonces, bueno, eso, durante mi primera semana en Tokio no reciclé nada. Yo lo metía todo a la misma basura. Prácticamente era todo de Convini. Era, ¿cómo se llama? Moeru Gomi, o sea, combustible, desechos combustibles. Y nada, eso, después cuando me fui a Osaka, durante el primer mes y demás, antes de estar en la residencia de la escuela, tampoco reciclé nada, con lo cual, como os digo, en pleno centro, supone que bueno, debería estar más cuidado y todo esto, pues no. En mi caso era bajar la basura abajo y la tiraba en un rinconcito que tenías dentro del propio edificio, pues tenía su espacio para la basura. Y no había que separarla, con lo cual para mí estaba mejor. Luego, por otro lado, una de las ventajas que también tenía todo eso era que no gastabas 40 bolsas y no perdías tiempo en separar ni nada de eso. ¿Qué más? En la residencia de la escuela, ahí tampoco reciclábamos. Teníamos un cubo de estos así enormes y todo para allá, fuera lo que fuera. Que era comida, comida, que era plástico, plástico, que eran latas, latas. Todo iba para el mismo saco. Pero bueno, tampoco era tan molesto. Después esa bolsa la bajamos y teníamos como una especie de contenedor, caja, algo así, ahí delante de la residencia. Tirabas para allá y ya está, muy cómodo. Cristian comenta que sí es verdad que el camión de la basura viene un día a la semana o algo así. Y que si no la tiras tienes que tenerla una semana más guardada. Bueno, eso depende de la zona. Como te digo, en Nagai, de la residencia, y en Namba, o la basura se acumulaba o el camión pasaba varios días, dependiendo. En Nagai no lo sé porque nunca vi el camión, ni tampoco vi a nadie recogerlo. En Namba sí. En Namba sí que vi el camión pasar más de un día a la semana. Cogía la basura y se la llevaba. Creo que funciona por barrios. Entonces, dependiendo del barrio en el que estés, recogen un día la basura o la recogen otro. En el caso de, por ejemplo, luego donde está ahora Manu, en el Green Apartment, ahí en Minato, ahí sí teníamos que reciclar. O sea, teníamos 4 cubos, el de basura normal, el de plásticos, el de latas y, y cristal, me parece que era la otra. Sí, sí, esos cuatro me parece que eran. Y era bastante curioso porque ahí aprendí que para reciclar el plástico, y esto me lo enseñó el compañero coreano que estaba allí, antes de tirar el plástico, tienes que lavarlo. O sea, eh, un poco locura, no sé. A mí me parecía, joder, ya que lo lavas, pues te lo puedes quedar como un tupper aquí en España. Coges un tupper de helado, lo lavas y luego te vale como un tupperware para meter comida. Yo lo reutilizo así. Pero en este caso no, para tirarlo a la basura, pues tenías que lavarlo. ¿Por qué? Pues para ahorrarle trabajo a la gente de la empresa de basura, supongo, no lo sé. Pero me resultó bastante curioso. Había veces se me olvidaba lavarlo, otras veces lo lavaba, otras veces simplemente le echaba agua. Depende del tiempo con el que tuviera. Si iba con prisa, pues evidentemente cogía, a lo mejor lo mojaba un poco y vaya, agua caliente a presión, que eso limpia la mierda que no veas. ¿Y qué más? Respecto al tema de los días, sí es cierto que por Minato
dependiendo del día que fuera, pasaba el camión para recoger una cosa o para recoger otra. Es decir, por ejemplo, los miércoles teníamos que tirar la basura combustible. Los martes, a lo mejor, pues botellas de cristal. Los viernes, pues, yo qué sé, latas. Y así dependiendo. Me parece recordar que había 2 días que pasaban recogiendo la basura de esta combustible. Casi digo comestible. Eso me recuerda una anécdota de cuando estaba en el colegio y, y en una de las clases de energías renovables, yo no iba a esa clase, pero me lo contaron mis compañeros. El director, un cura, coge y dice, en mitad de la clase, explicando sobre el tema de los combustibles, explica que las heces de caballo eran un buen comestible. Y todo el mundo se empezó a partir de risa. El señor, pues tardó en darse cuenta de lo que había dicho y luego se quedó en plan, combustible, no comestible. Y casi me pasa a mí eso ahora. Entonces, bueno, el caso es que dependiendo del día recogían una cosa o recogían otra. Y había días o sea, y había semanas no, y todas las semanas recogían a lo mejor, por ejemplo, un tipo de basura varias veces. Sí, básicamente en casa teníamos separados 2 y 2 cubos de basura. Luego es cierto que hay casas en las que el mismo cubo de basura tiene diferentes compartimentos. Entonces tú metes diferentes bolsas. De esa forma vas echando a cada bolsa lo que corresponda, pero es dentro del mismo cubo. Luego otra cosa interesante es el tema de las papeleras en Japón, que bueno, a mí me sorprendió bastante el hecho de que no hubiera apenas papeleras. Jolín, de estar acostumbrado a España, que vas cada 2 pasos y tienes una papelera, a estar allí y aparte de los convini o en la estación, que no tengas muchas papeleras por ahí fuera, era un poco chocante. Contenedores en la calle. Sí y no. A ver, no hay un contenedor como tal, como lo que tenemos aquí en España, pero sí hay como si fueran, ¿cómo se llaman? Como frigoríficos estos así rectangulares grandes. No sé si me entendéis. Hay como una especie de, sí, de frigoríficos así grandes, pero sin ser frigoríficos, son como de plástico, de PVC. Y coges y ahí tiras todas las bolsas y luego pues viene alguien y las recoge. Alguien que supongo que será el tío de la basura. No, la verdad es que no llevan basura, o sea, no llevan bolsitas en los bolsillos. Se cogen y se esperan normalmente, lo que tengan que utilizar o tal, a estar en un convini. Mismamente es que según compras en el convini, sales y lo tiras. Lo tienes ahí a mano. O yo qué sé, o si estás en la estación esperando un metro. Que las cosas típicas que sueles hacer en Japón es o ir al convini o ir al metro. Entonces, bueno, lo tienen bien pensado, porque ahí es donde son los puntos clave para tirar cosas. Y luego, bueno, pues os voy a enseñar ahora, a ver si puedo, si no me trolea esto, los tipos de papeleras que hay, ¿vale? A ver, en teoría, hacemos esto, ¡pium! Deberíais de estar viendo las papeleras. Y no, voy a tener que quitar el chat porque no tal. Bueno, estos son unas papeleras que me encontré en el... ¿cómo se dice? En español, joder. Hyakusho, en el ayuntamiento. Eso, cuando me fui a registrar y demás. Bueno, pues como veis hay varios tipos de papeleras. Esta de aquí a la izquierda, pues aquí pone Peto Botter. Bueno, no os voy a leer todas las basuras, pero bueno. Estos son las botellas de PVC y demás, ¿vale? Pranchiku, estos son plásticos. Plástico, fácil. Moerugomi, las combustibles, no comestibles. Bin, las latas. Esto fue algo que no encontré nada más que ahí. Me llamó muchísimo la atención. Aquí en España tampoco es que queden muchos. Son los contenedores de pilas, creo. Espérate, no. Arumi. No, estos son de aluminio, perdón. Estos no son, no. Me encontré nada más que un contenedor de pilas, no está aquí. Y me resultó bastante curioso porque, joder,
¿qué haces con las pilas? ¿A dónde las tiras? Yo no sé dónde tirarlas, ¿no? ¿Qué las tiras con combustible? No es la pila, yo creo. Y doy gracias de que no tuve que utilizar ninguna pila ni nada, pero si tuviera que utilizarlas, no sé dónde tirarlas. Y bueno, y la última pones de acero, vale. Aluminio y acero. Este iba a ser otro problema para mí. Creo que no distingo el aluminio del acero. Mm, suerte que aquí no tiré nunca la basura. Yo para mí serían latas y punto. Ya está, las tiraría aquí, no me complico la existencia. Pues eso. Las principales normalmente suelen ser estas. Latas, el marrón, el rojo, moerugomi, o sea, combustible. La verde está plásticos, joder, qué mezcla de japonés y español. Y el de la izquierda del todo, el azulito este claro, las botellitas de plástico. Vamos a coger y enseñaros más cositas. No, Yunao, quieto. Esto, bueno, aquí veis al coronel, fue un día en una barbacoa. Bueno, pues para hacer una barbacoa en el parque, normalmente no tienes papeleras, con lo cual tienes que llevarte bolsitas. Si os fijáis, aquí a la derecha, entre este chico de aquí y esta mujer, pues hay una bolsa. Bueno, pues ahí va la basura. Luego aquí el coronel, pues también tenía su bolsita de basura para echar ahí las mierdas. Y aquí detrás, igual, para lo que tuviéramos que echar. Entonces, bueno, una de las cosas positivas que tenía era que luego cogías, tenías todas las bolsas de basura, te ibas al conveniente más cercano, donde fuera, y las tirabas. Y te ahorrabas problemas. ¿Qué más? Esto es un parque del sur de Nagai, del sur de Osaka, perdón. Y sí, bueno, el sur de Nagai también, que Nagai está al sur. Y me resultó bastante curioso, porque a pesar de ser un parque en el cual se hacen picnics y todo este tipo de cosas, tampoco había papeleras. No recuerdo haber visto ni una triste papelera. Con lo cual, ¿qué hacía la gente? Pues lo mismo que en el caso anterior de aquí de las barbacoas de este parque. Cogen las bolsas ya preparadas de casa y cuando van allí a comer lo que sobre y demás, lo meten, lo separan y bueno, cada uno se lleva la basura para donde proceda. Como este está bastante lejos de Osaka y había bastante gente de allí, normalmente la gente va en coche. De hecho, tiene un aparcamiento muy, muy grande que no era caro. Podías dejar ahí perfectamente el coche todo el día y no había problema. Y estaba bastante guay este parque porque tenías un montón de cosas. Tenías para pasear, tenías para hacer picnics, tenías para bañarte, como veis aquí los niños mojándose ahí en la fuente. De hecho, una cosa que me resultó bastante graciosa fue que había niños desnudos correteando por la fuente, que no sé si se verá en esta imagen y espero que no, porque si no YouTube, ¡paz! Aquí otra foto de la misma fuente. La verdad es que este parque fue precioso y lo pasé muy bien ese día. Y luego, bueno, estos chicos, los Blue Santa, que estos los podéis buscar en las redes sociales, como os digo, Blue Santa, los Santa Claus azules. A pesar de ser verano, pues van con esa temática invernal y se ocupaban de las playas, dedicarse al tema de recoger basuras y demás. Como veis por ahí, tienen sus escobas, sus bolsas y demás, porque van pasando. Esta me parece que era en la playa de Wakayama, me parece que fue esto. Un poquito al sur de Osaka, sí. Sí, 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 en Wakayama. Y nada, bueno, se iban por ahí con sus bolsas, con sus pinchos, a lo típico norteamericano. No sé si visteis alguna película típica en la que sale alguien con un pincho, clavando latas y todo esto y metiéndolas en la bolsa. Pues bueno, estos hacían más o menos lo mismo. Muy majos, la verdad. Luego, esto que veis por aquí es del Día de los Fuegos Artificiales de Yodogawa, que también anda por ahí el vídeo, lo podéis ver. Como veis, hay una marabunta de gente, pero bestial. Y sin embargo, ni una papelera. Todo el mundo estaba ahí con sus bolsitas y demás. De hecho, en algún lado se puede ver. Mirad, acercamos aquí la imagen. A ver si vemos a alguien. Se ven bolsas, pero no se ve si son de basura o no. Así que tenéis que hacer un acto de fe y creeros que por ahí pues, la gente tenía bolsas de basura. Están con los típicos trapos estos del suelo para sentarse y no mancharse con la tierra o con el verdín. Había gente que llevaba sillas y todo, de estas plegables. Una cosa que aprendí. Si vais a un Matsuri,
en Japón, a un festival de fuegos artificiales, a Kioto, ¿cómo se llama? Al Obon, llevaros una silla portátil, en serio. Es lo más útil que os podéis encontrar. Y lo podéis encontrar en el Don Quijote, en el Daiso, donde sea. Unas sillas muy baratas, no pesan, te la llevas aquí al hombro, la plantas, te sientas y perfecto. Y nada, esas ya son todas las fotos que os quería enseñar.